Bajo el domo, capítulo 2. Barbie. Barbie empezó a sentirse mejor en cuanto pasó por delante del Food City y dejó atrás el centro. Al ver el cartel que decía "Está saliendo el pueblo de Chesterfield, vuelva muy pronto", se sintió aún mejor. Se alegraba de estar ya en marcha, y no solo porque en Mills le hubiesen dado una paliza. Lo que le animaba era simplemente el hecho de poner tierra de por medio. Había estado por lo menos 2 semanas paseándose por ahí bajo su propia nube negra, antes de que lo apalearan en el aparcamiento del Dippers. En el fondo no soy más que un trotamundos, dijo este y se echó a reír. Un trotamundos camino de Big Sky, Montana. Joder, ¿y por qué no? Montana, o Wyoming. La jodida Rapid City, en Dakota del Sur. Cualquier lugar menos ese pueblo. Oyó un motor que se acercaba, se volvió, caminando hacia atrás, y levantó el pulgar. Lo que vio fue una bonita combinación, una furgoneta Ford vieja y sucia con una joven rubia y atractiva al volante. Rubio ceniza, su rubio favorito. Barbie le dedicó su sonrisa más seductora. La chica que conducía la furgoneta le correspondió con una de las suyas, y, madre de Dios, si tenía más de 19 años, Barbie habría sido capaz de tragarse el cheque de su última paga del Sweet Briar Rose. Demasiado joven para un caballero de 30 veranos, sin duda, pero perfectamente legal, como habría dicho en los días de su campechana juventud en Iowa. La furgoneta disminuyó la marcha. Él echó a andar hacia ella, y entonces el vehículo volvió a acelerar. La chica le dedicó una mirada fugaz cuando lo pasó de largo. Su rostro aún sonreía, pero había en él arrepentimiento. Se me ha ido la olla por un momento, decía esa sonrisa, pero la sensatez ha vuelto a imponerse. Barbie creyó que la conocía de algo, pero era imposible decirlo con seguridad. Los domingos por la mañana en el Sweet Briar eran siempre una casa de locos. Sin embargo, le parecía haberla visto allí con un tipo mayor, seguramente su padre, los dos con la cara semienterrada en una sección dominical del Times. De haber podido hablar con ella mientras pasaba de largo, Barbie le habría dicho: "Si te fiabas de mí para que te preparase una salchicha con huevos, bien podrías haberte fiado para llevarme unos kilómetros en el asiento del copiloto". Pero, claro, no tuvo oportunidad, así que se limitó a levantar la mano en un breve saludo que daba a entender: no hay ningún problema. Las luces de freno de la furgoneta parpadearon, como si la chica lo hubiese reconsiderado. Después se apagaron y aceleró. Durante los días siguientes, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor en Chesterfield, Barbie reviviría una y otra vez ese pequeño instante bajo el cálido sol de octubre. Pensaría en ese segundo parpadeo de duda de las luces de freno, como si la chica al final lo hubiera reconocido. Es el cocinero de Sweet Briar Rose, estoy casi segura. Quizá debería... Sin embargo, ese quizá era un abismo por el que se habían precipitado hombres mejores que él. Si ella de verdad lo hubiera reconsiderado, todo habría cambiado a partir de entonces en la vida de Barbie, porque ella había conseguido escapar. Él jamás volvió a ver ni a la rubia atractiva, ni la vieja furgoneta Ford F-150. Debió de cruzar los límites de Chesterfield unos minutos, o incluso segundos, antes de que la frontera se cerrara de golpe. Si él hubiera ido con ella, estaría fuera sano y salvo. A menos, claro está, pensaría más tarde, cuando no había manera de conciliar el sueño, que hubiese perdido demasiado tiempo recogiéndome. En tal caso, aún así, yo no estaría aquí, y ella tampoco, porque el límite de velocidad en ese tramo de las 119 es de 80 km por hora, y a 80 km por hora, en ese punto, siempre pensaba en la avioneta. Capítulo 2, parte 2. La avioneta lo sobrevoló justo después de que él pasara por Coches de Ocasión Jim Rainey, un lugar por el que Barbie no sentía ningún aprecio. No es que hubiera comprado allí una tartana, hacía más de un año que no tenía coche, el último lo había vendido en Punta Gorda, Florida. Era solo que Jim Rainey Jr. fue uno de los tíos de aquella noche en el aparcamiento del Dippers, un chico que tenía algo que demostrar, y lo que no pudiera demostrar por sí solo lo demostraría formando parte de un grupo. Así era como hacían negocios los Jim Jr. del mundo, por lo que Barbie había podido comprobar. Sin embargo, eso había quedado atrás. Coches de ocasión Jim Rainey, Jim Jr., el Sweet Briar Rose. Las almejas rebozadas son nuestra especialidad, recordaba. Siempre enteras, nunca en trozos. Angie McCain, Andy Sanders, todo,
incluido el dippers, nuestras estupendas palizas servidas en el aparcamiento, especialidad de la casa. Todo había quedado atrás. ¿Y qué tenía por delante? Pues las puertas de América. Adiós, pueblucho de Maine. Hola, Big Sky. ¿Qué diablos? Tal vez bajara otra vez hacia el sur. Por muy bonito que fuera ese día en concreto, el invierno acechaba a solo 1 o 2 páginas del calendario. El sur tenía buena pinta. Nunca había estado en Muscle Shoals, y le gustaba cómo sonaba. Piélagos de músculo. Era pura poesía. Joder. Y la idea de ir allí lo ilusionó tanto que, cuando oyó el ruido de la avioneta, miró al cielo y, lleno de entusiasmo, le dedicó un gran saludo al viejo estilo. Esperó un movimiento de alabeo en respuesta, pero no lo hubo. Y eso que el Seneca volaba a velocidad de tortuga y a muy poca altitud. Barbie supuso que serían turistas disfrutando de las vistas. Era un día ideal para ellos, con los árboles encendidos. O tal vez fuera algún chaval sacándose la licencia de vuelo, demasiado preocupado por no cagarla para molestarse en contestar a terrícolas como Dale Bárbara. Sin embargo, les deseó un buen día, tanto si eran turistas como si era un chaval a 6 semanas aún de su primer vuelo en solitario. Barbie les deseó un buen día. Era una mañana agradable, y cada paso que lo alejaba de Chester's Mill la hacía aún mejor. El Mill sabía demasiados gilipollas y, además, viajar era bueno para el alma. A lo mejor habría que mudarse por ley en octubre, pensó. Nuevo lema nacional. En octubre, todos de mudanza. Te tomas un permiso en agosto para recoger los bártulos. En septiembre avisas con la debida semana de antelación. Y luego se detuvo. No muy lejos, al otro lado de la carretera, había una marmota. Una marmota gorda de cojones, y lustrosa y atrevida, además. En lugar de escabullirse entre la hierba alta, seguía avanzando. La copa de un abedul caído ocupaba la mitad del arcén, y Barbie apostó a que la marmota correría a esconderse allí y aguardaría a que el malvado dos piernas pasara de largo. Si no, se cruzarían cual 2 trotamundos, el de 4 patas rumbo al norte y el de 2 rumbo al sur. Barbie deseó que fuese eso lo que pasase. Sería chulo. Esos pensamientos pasaron por su mente en cuestión de segundos. La sombra de la avioneta seguía estando entre la marmota y él, una cruz negra que recorría la carretera. Entonces sucedieron 2 cosas de forma casi instantánea. La primera fue la marmota. Estaba entera y de pronto quedó partida en 2. Las 2 partes se sacudían y sangraban. Barbie se detuvo, boca abierto. La mandíbula inferior colgaba inerte de su articulación. Era como si hubiera caído la hoja de una guillotina invisible. Y entonces fue cuando, justo encima de la marmota cercenada, la avioneta explotó. Capítulo 2, parte 3. Barbie miró hacia arriba. Del cielo caía una versión aplastada al estilo mundo bizarro de la bonita avioneta que lo había sobrevolado unos segundos antes. Retorcidos pétalos de fuego color naranja y rojo pendían en el aire por encima del aparato. Una flor que todavía se estaba abriendo, una rosa tragedia americana. El humo salía en torbellinos de la avioneta mientras se desplomaba. Algo se estrelló en la carretera. Hizo saltar por los aires trozos de asfalto y giró sin control hacia la hierba alta que crecía a la izquierda. Una hélice. Si hubiese rebotado hacia mí. Por un momento, Barbie se vio seccionado por la mitad, igual que la desafortunada marmota, y se volvió para echar a correr. Algo cayó con un ruido sordo delante de él. Gritó, pero no era la otra hélice. Era una pierna de hombre enfundada en un pantalón vaquero. No se veía sangre, pero la costura lateral se había abierto y dejaba al descubierto carne blanca y pelo negro e insurto. No había ningún pie. A Barbie le parecía que corría a cámara lenta. Vio uno de sus propios pies, calzado en una vieja bota de trabajo llena de rosaduras, dar un paso y caer en el suelo. Después desapareció tras él mientras su otro pie avanzaba. Todo despacio, muy despacio, como si viera la repetición de una jugada de béisbol en la que un tipo intentaba robar la segunda base. Detrás de él sonó un tremendo ruido hueco, seguido por el estallido de una explosión secundaria, seguido por una embestida de calor que lo alcanzó de pies a cabeza y lo empujó como una mano abrasadora. Después, todos sus pensamientos se esfumaron y en su lugar no quedó más que la cruda necesidad corporal de sobrevivir. Dale Bárbara corrió para salvar la vida. Capítulo 2, parte 4. Unos 100 metros más adelante,
La gran mano abrasadora se convirtió en una mano fantasma. Aunque el olor a gas ardiendo, además de un hedor más dulce que debía de ser una mezcla de plástico fundido y carne chamuscada, era intenso y le llegaba en una brisa ligera. Barbie corrió otros 60 metros. Después se detuvo y dio media vuelta. Estaba sin aliento. No creía que fuera por haber corrido. No fumaba. Estaba en forma. Bueno, más o menos. Las costillas del lado derecho todavía le dolían a causa de la paliza en el aparcamiento del Dippers. Pensó que debía ser por el terror y la confusión. Podrían haberlo matado los restos de la avioneta que caía en el cielo, no solo la hélice fuera de control. O podría haber muerto quemado. Que no sucediera había sido pura suerte. Entonces vio algo que le dejó sin respiración. Se enderezó y miró otra vez hacia el lugar del accidente. La carretera estaba cubierta de escombros. Realmente era un milagro que nada le hubiera golpeado. Y, como poco, herido. A la derecha se veía un ala retorcida. La otra sobresalía entre las altas hierbas de la izquierda, no muy lejos de donde había ido a parar la hélice descontrolada. Además de la pierna enfundada en un pantalón vaquero azul, vio una mano y un brazo seccionados. La mano parecía señalar una cabeza, como diciendo, «Eso es mío». Una cabeza de mujer, a juzgar por la melena. Los cables eléctricos que había junto a la carretera estaban cortados, yacían chispeando y retorciéndose sobre el arcén. Más allá de la cabeza y del brazo se veía el cilindro retorcido del fuselaje de la avioneta. Barbie leyó NJ3. Si antes llevaba algo más escrito, había quedado arrancado. Sin embargo, nada de eso era lo que lo había dejado anonadado y sin respiración. La rosa tragedia ya había desaparecido, pero el fuego seguía ardiendo en el cielo, combustible en llamas, sin duda, pero caía por el aire en una capa delgada, al otro lado y a través de ella. Barbie podía ver el paisaje de Maine, todavía apacible, sin reaccionar aún, pero con cierto movimiento a pesar de todo. Temblaba como tiembla el aire sobre un incinerador o sobre un bidón con fuego. Era como si alguien hubiese derramado gasolina en un panel de cristal y luego lo hubiera prendido. Casi hipnotizado, al menos así era como se sentía, Barbie empezó a caminar de regreso hacia el lugar del accidente. Capítulo 2, parte 5. Su primer impulso fue cubrir los restos de los cadáveres, pero había demasiados. Entonces vio otra pierna, esta con pantalones verdes de sport, y un torso femenino enredado en una mata de enebro. Podía quitarse la camisa y echarla por encima de la cabeza de la mujer, pero ¿y después de eso? Bueno, llevaba otras 2 camisas en la mochila. Entonces llegó un coche procedente de Moton, la primera ciudad en dirección hacia el sur. Uno de estos pequeños todoterrenos ligeros, y venía deprisa. Alguien que había oído el impacto o visto la explosión. Ayuda, gracias a Dios, ayuda. Caminando con un pie a cada lado de la línea blanca, y a bastante distancia del fuego que seguía cayendo del cielo de aquella forma tan extraña, como agua deslizándose por el cristal de una ventana. Barbie alzó los brazos por encima de la cabeza y los cruzó formando grandes X. El conductor tocó el claxon una vez para indicarle que lo había visto, y después pisó el freno y dejó unos 12 metros de goma en el asfalto. El hombre casi había salido del coche antes de que el pequeño Toyota verde se detuviera. Un tipo alto y larguirucho, con una melena canosa que asomaba por debajo de una gorra de béisbol, de los Sea Dogs. Corrió hacia un lado de la carretera para esquivar la cascada de fuego. «¿Qué ha pasado?», gritó. «¿Qué coño es?». Se golpeó contra algo. Fuerte. No había nada, pero Barbie vio que la nariz de aquel tipo se aplastaba hacia un lado y se rompía. Cayó de espaldas y luego logró sentarse con cierto esfuerzo. Miró a Barbie con ojos aturdidos e interrogantes, mientras la sangre manaba de su nariz y su boca, y se derramaba sobre la pechera de su camisa de trabajo. Barbie le correspondió con una misma mirada.